Muy bien, ya iniciamos la grabación. Voy a compartirles o compartir el material de esta semana. Me indicaría si está viendo la pantalla, la Sí, se presentación. observa bien. Ah, perfecto. Por acá. Esperemos que no haya problemas como en la última ocasión. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a trabajar el tema concerniente a prueba de hipótesis. Esta sería nuestra cuarta videotutoría. Y mi nombre es Rigoberto Hidalgo, los voy a acompañar en este ratito. Vamos a definir primero algunos conceptos teóricos que nos van a ayudar más adelante a sacar o determinar conclusiones con respecto a la probabilidad o la estadística que estoy buscando. Dice, contraste de hipótesis o prueba de hipótesis. Las conjeturas o suposiciones anteriores respecto al valor de un parámetro o relaciones particulares entre los valores de dos o más parámetros se va a denominar prueba estadística, ¿verdad? O hipótesis estadística, que es importante. Entonces, dependiendo de esa definición, vamos a obtener la hipótesis estadística. La validez de una hipótesis estadística puede ser examinada utilizando los datos de la muestra aleatoria o de una muestra aleatoria y técnicas estadísticas apropiadas. El proceso para evaluar dicha validez se conoce como prueba test o contraste de hipótesis. Así se les va a llamar, prueba test o contraste de hipótesis. Vamos a definir lo que es contraste de hipótesis. La hipótesis que el investigador desea establecer la vamos a denominar hipótesis alternativa, ¿verdad? Hipótesis alternativa. Esta se le conoce como H sub i o se denota como H sub i. Y la hipótesis nula se denota como H sub 0. Eso es importante. Entonces, de ahora en adelante, la hipótesis alternativa H sub i y la hipótesis nula H sub 0. En esto de las hipótesis, lo que vamos a hacer más o menos es como crear un intervalo y ver si la hipótesis que nosotros elegimos como alternativa va a caer dentro de ese intervalo para poder aceptarla. Correcto, pero no lo vamos a ver como un intervalo. Se puede interpretar Ujú. como un intervalo, pero vamos a trabajar con la distribución normal, la campana de Gauss. Ok. Entonces, muy parecido a que habíamos trabajado. Hay una zona de aceptación y una zona de Ujú. rechazo. Pero aquí vamos a determinar con respecto a ciertas valores o estimaciones para poder encontrar esas posibles valores para rechazo o aceptación de la hipótesis. ¿Me expliqué bien? Ok. La inferencia estadística se subdivide en estimación de parámetros y prueba de hipótesis. Es lo que vamos a trabajar ahora. Es esta. La estimación puntual y la estimación de intervalos. Eso es lo que habíamos visto para los temas anteriores. La inferencia estadística está basada en estimaciones. La teoría de probabilidad es la base de la inferencia estadística. Dice acá, la inferencia estadística es la estadística inferencial. En la estadística inferencial, uno selecciona muestras y con la información de las muestras se hacen conclusiones de toda la población de la que se seleccionó la muestra. Uno puede generar estimaciones puntuales o por intervalos, eso es lo que habíamos trabajado la vez pasada, pero uno también puede tener teoría eh, de antemano, postular una hipótesis, como la hipótesis nula o alternativa, y con base a esa teoría y querer verificar la hipótesis con la información que se tiene. Generalmente,
en las pruebas de hipótesis de tipo estadístico, uno plantea una hipótesis nula, la información de la teoría, y una hipótesis alternativa con la que se analiza si la información de la teoría ha cambiado o en la teoría ha cambiado. Contraste de hipótesis en muestras grandes, dice, en la vida real es frecuente encontrar situaciones donde un investigador debe tomar una decisión respecto a si los datos obtenidos de una muestra aleatoria de una población apoyan o no a una conjetura suya sobre el valor de un parámetro que describa algún rasgo de interés de la población. También se puede darse situaciones en las que la conjetura se refiere a relaciones particulares entre parámetros de dos o más poblaciones. Eso más adelante vamos a ver que es la ANOVA, cuando hay varias hipótesis y más que todas las hipótesis las vamos a trabajar con el promedio, con la media, ¿verdad? Dice, contraste de hipótesis en muestras grandes. Por ejemplo, un sociólogo puede estar interesado en comprobar la conjetura de que en una ciudad particular, la edad promedio, vea que ya hablamos de la media a la cual se casan las mujeres, es menor a 22 años. Entonces, esta hipótesis, cuando me dicen a la cual se casan las mujeres menores a 22 años, esta sería la hipótesis alternativa. Es menor a 22 años. Más adelante vamos a ver que es de una cola o dos colas. Cuando dice es menor, sería de una cola. Cuando dice diferente, es a dos colas. En este caso, la hipótesis nula sería que la edad promedio a la que se casan las mujeres es igual a 22 años. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Me expliqué bien? Sí, y Entonces, si, pregunta, ¿y si dijese mayor, también solamente una cola? esto también es solamente una cola. ¿Estamos? Entonces, aquí me dice que es menor, entonces la hipótesis nula dice que es igual a 22 años. Y la hipótesis alternativa, aquí no es igual, perdón, dice que es menor. Ay, comenzamos ya. Menor a 22. Menor a 22. Mm, Vamos a ver si me deja. Menor a 22. Mm. Ahora bien, por ejemplo, un bibliotecólogo desea comprobar su conjetura de que la proporción del usuario que visita la biblioteca X es mayor con la actualización de los servicios. Entonces, la hipótesis nula me indica que sería igual y la alternativa que es mayor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ir trabajando o viendo a medida que vamos desarrollando los ejercicios. Aquí viene el ejemplo. El planteo de la hipótesis para para el caso del sociólogo dice, un sociólogo puede estar interesado en comprobar la conjetura de que en una ciudad particular la edad promedio a la cual se casan las mujeres es menor. Entonces, esta parte que me da el enunciado sería la hipótesis alternativa, el H sub 0, el H sub 1. Lo voy acá, ¿dónde está? Es menor a 22 años. Entonces, por ende, la hipótesis nula
siempre vamos a tomar que sea igual a ¿quién? A 22. ¿Me expliqué bien eso? Es como el opuesto, digamos. Sí, siempre comenzamos con la hipótesis nula. La hipótesis nula decimos que es igual. Vamos a decir siempre que es igual, ¿verdad? Y la hipótesis alternativa es lo que me indica el enunciado, que es esta parte, ¿verdad? Entonces, continuamos. En el ejemplo siguiente, dice, se sabe que por estudios previos que los recién nacidos de cierta población tienen una tabla promedio, aquí me están dando el promedio, de 49,5 centímetros. Una enfermera estudió un grupo de 40 recién nacidos y obtuvo una media de 53. La enfermera desea saber es, si esos estudios apoyan los resultados previos. ¿Cuáles serían la hipótesis nula y la hipótesis alternativa? ¿Estamos? Entonces, ¿cuál sería nuestra hipótesis nula acá? Vamos a ver H sub 0. voy. H sub 0 es igual a ¿quién? No, estoy como, me perdí un toque que tenemos como dos promedios. No sé si de 53,4 o de 49,5. Ok, vamos acá. Nos devolvimos mucho. Dice que la demás información no me interesa. Me estaba hablando de que aquí ya hay un promedio de 49,5. Ella realiza una investigación de un grupo de 40 recién nacidos y obtuvo que la media es 53. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que la hipótesis nula, dos puntos, la media, la media, la media La media, bueno, la nula, es mm, igual. Recuerde que la hipótesis nula es mm, igual, la media es igual. Tengo que escribir la media es a, igual. Aquí hay a 49,5. a 49,5. Muy bien. Y la Ok. alternativa es que la media no es igual a 49,5. No, ahí vamos a ver eso. 49,5. Ahora, ¿qué información obtuvo la, la enfermera? Dijo que hizo una investigación a 40 recién nacidos y encontró que la media que ella investigó que fue de 53,4. Entonces, nuestra hipótesis alternativa, H sub 1, la media va a ser ¿qué? Así Mayor que ¿a quién? A cuarenta y a nueve 49. coma cinco. ¿Me expliqué bien? Sí, eso fue por el resultado que se obtuvo, digamos que al final. Exactamente, por ese resultado que ella obtuvo, porque es mayor. ¿Me expliqué bien? Sí, Muy bien. Entonces, la hipótesis nula, la talla promedio es 49,5, entonces esa va a ser nuestra hipótesis nula. Entonces, la media va a ser igual a 49,5. Y recuerde que la hipótesis nula y la alternativa se crea con base a las medias. Y después ella hizo una investigación y encontró que la media es de 53,4, es mayor. Entonces, esa sería la hipótesis alternativa, lo que hay que investigar. Continuamos. Dice aquí, contrasta de hipótesis con muestras grandes. El planteo dice que, del caso del sociólogo, un sociólogo desea comprobar
su conjetura de que la proporción, esto ya es proporción cuando es hipótesis, cuando son muestras muy grandes de usuario, por eso utiliza P, antes es igual al P actual. Entonces, la proporción anterior o antes es igual a la proporción actual. Y después, la hipótesis alternativa, cuando estamos hablando es mayor, entonces la proporción antes va a ser menor que la actual. Como es mayor, esta parte es el actual, ¿verdad? Entonces dice que es mayor. Entonces, por eso utilizo que P actual es mayor. La hipótesis del... ¿Estamos claros con cuando es pruebas muy grandes? Se utiliza proporciones, es la prueba de proporción que se le llama. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Este es el mismo ejercicio anterior, ¿verdad? Que cuál es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que ya la habíamos visto, que es la de las tallas. Ujú. Se repitió. Muy bien. Dice acá, plantee la hipótesis nula y la alternativa para los siguientes casos. En una granja bastante grande se producen pollos según sus estándares establecidos. El peso medio de los pollos debe ser de 4,2 kilogramos, con una varianza de 1,6. Se desea determinar si es cierta la queja de un grupo de clientes de que el peso promedio ha disminuido durante las últimas semanas. Ha disminuido. Para verificar tal afirmación, se contrata un ingeniero avícola, el cual toma una muestra de 65 pollos, ¿verdad? Y se encuentra que el peso promedio es 3,86. Disminuyó, ¿verdad? Ellos decían que era 4,2. ¿Significa esto que efectivamente ese promedio es inferior al usual? ¿Qué diríamos? ¿Cuál sería nuestra Mm. hipótesis? Sería que la H sub 0, bueno, la media es igual a 4,2 y la H sub 1 es que la media es menor a 4,2. Voy acá. Entonces sería el H sub 0 dice que nuestra media es igual a 4, ¿qué? 2. 4,2. Muy bien. Kilogramos. Cuidado, se nos olvida las unidades, ¿verdad? Kilogramos. Mientras que nuestra hipótesis alternativa, H sub I, o sub 1, perdón, nuestra media Es va a ser menor. igual, ¿va a ser qué? Menor, ¿verdad? Menor. Menor. ¿Que quién? Que 4,2 kilogramos. 4,2 kilogramos. ¿Ok? Estamos. Entonces ahí ya comenzamos a plantear nuestras hipótesis, dependiendo de los enunciados del problema. Ahora viene prueba de hipótesis cuando son muestras que muy Mayores a grandes, 30. ¿verdad? Mayores a 30.
mayores o iguales a 30. Dice procedimiento para probar una hipótesis. Primero, se establecen las hipótesis nulas y alternativas. Paso 2, se selecciona el nivel de significancia, ¿verdad? Y recuerde que el nivel de significancia era el alfa. ¿Recuerdas? A mí me parece que yo una vez leí, cuando estaba en la otra U, que casi siempre Ajá. se usaba el de 95. No sé si estoy... Eso depende digamos, de lo que le plantee el enunciado, ¿verdad? Puede variar, puede ser de, de un 1%, de un 5%, que ese es el 95, y de un 10%, ¿verdad? Entonces, Sí, es que yo... dependiendo de lo que le indique Sí, el enunciado, casi siempre usan como el de 95. El de correcto, 99 el de la mitad, prácticamente nunca. el que está en medio, correcto. Se identifica el estadístico de la prueba, ¿verdad? Se forma una regla para tomar decisiones y se toma una muestra y se llega a una decisión, ya sea que se rechace la hipótesis nula o que no se rechace la hipótesis nula y que se acepte la hipótesis alternativa y así sucesivamente. Y aquí está el resumen de los pasos. El número 1, se establece la hipótesis nula y la alternativa, se selecciona el nivel de significancia, el alfa, ¿verdad? Que ahí puede estar el 1%, el 5%, ¿verdad? Y el 10%. Se selecciona un estadístico de prueba adecuado, ese es el que estábamos hablando anteriormente, se forma una regla de decisión con base a los pasos 1, 2 y 3 anteriores, y se toma una decisión en lo que se refiere a la hipótesis nula con base a la información de la muestra, ¿verdad? Y se interpretan los resultados. Y aquí viene la estructura, dice tipos de hipótesis o prueba de hipótesis, dependiendo de la hipótesis alternativa, ya puede ser una hipótesis de una cola o de dos colas. Si es de una cola, el parámetro es mayor acá o es menor acá. En cambio, si la hipótesis de la alternativa es igual, entonces quiere decir que estamos con dos colas. Entonces, vamos a ver si me deja trabajarlo. Entonces, si el parámetro, voy a ponerle P, es mayor, si el parámetro P, si el parámetro P es mayor acá, ahí lo vamos a ir viendo. Estamos hablando de una cola. Entonces, se hace la campana de Gauss y cuando es mayor, estaría hablando de esta región, de toda esta. ¿Estamos? Si el parámetro, si el parámetro P es mayor que el valor de K, estaríamos hablando de una cola también. Entonces, sería la cola de la que, de la izquierda. A la izquierda. Sería esta zona que estaría acá. ¿Estamos? Sí. Y si el parámetro P es diferente al parámetro K, ahí estaríamos hablando de las dos colas. Ya me expliqué bien. Sí. Pues acá sube y baja, estaríamos hablando de esta zona conjuntamente con esta otra. Entonces, profe, digamos, si nosotros cuando usemos
la normal está dado como por una cola, digamos. Entonces tendríamos que sumar doble cuando estamos hablando del parámetro igual acá. Correcto. Diferente de acá. Bueno, sí, diferente de acá. Habría que sumar Sí, las dos colas. correcto. Pero eso lo vamos a trabajar ahí con la formulita y con GeoGebra directamente nos da el valor. Vamos. Sí, El ejemplo dice que, vamos acá, vamos a subir un poquito. Dice acá, el ejemplo para muestras grandes mayores a 30 dice, el promedio semanal de ganancias para bibliotecólogos, hombres y mujeres, es de $670. Los hombres de la misma posición tienen ganancias semanales promedio más altas que las mujeres. Una muestra aleatoria de 40 bibliotecólogos hombres mostró promedio salarial de 725 y una desviación estándar de 102. Pruebe la hipótesis apropiada usando que el nivel de significancia es ese, es del 1%, que sería 0,01. ¿Estamos bien hasta ahí? sí, Ok, entonces, vamos con la hipótesis, vamos con la hipótesis nula. ¿Cuál sería nuestra serían hipótesis nula? 670 ¿Pero qué? Dime. dólares. $670. No, pero formúlemela bien. Igual. Ok, la hipótesis nula es la media igual a $670. Ok, la media es igual a $670. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Dólares, ¿verdad? No pesos mexicanos, dólares. Ahora, la hipótesis alternativa, sería que la media es mayor a $670. correcto, muy bien. La media sería mayor, porque me dio 725, mayor a $670. 670 dólares. Muy bien. Ahora sí, aquí yo necesito es encontrar el Z calculado, el Z calculado va a ser igual a la media de la muestra menos la media de no me está dejando hoy. Vamos a ver. La media de la ecuación entre quién. La desviación estándar. Ajá, el S. ¿Ya lo recuerda? Entre Sí, raíz cuadrada esa- ¿de quién? De N, ¿verdad? Entonces, aquí los datos serían seiscientos la media de setenta la menos muestra, que sería, como ella 725. tomó 40, sería 725, ¿verdad?
325 menos 670. Menos 670. ¿Cuál sería nuestra desviación? 102. 102, correcto. Ahí nos lo indican. Raíz de la muestra, que sería 40, ¿verdad? ¿Cuánto nos daría eso? ¿Tiene una calculadora ahí a mano? Porque Sí, aproximadamente 3.41. 02. 3,41. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con ese valor? Buscamos en la tabla. Sí, aquí Habría que podemos buscar en la primero, tabla. sí, pero vamos a ir poco a poco. Primeramente, tenemos que ver que nos dan un nivel de significancia de error que es 0,1, ¿verdad? Y como es mayor, entonces quiere decir que es por la derecha. Entonces, vamos a hacer nuestra campana de Gauss representativa. Sería esta zona, ¿verdad? Como me dice que es mayor, esto sería 1%. Entonces dice, la región de rechazo para esta prueba de una cola de la media para valores mucho mayores a 670 llevaría a rechazar la hipótesis que nula, o bien lo que es equivalente que los valores de estadística de prueba estandarizadas en la cola derecha de la distribución estándar normal para controlar el riesgo, tomar una decisión incorrecta cuando alfa es 0,01, que ese es este valor que nos dan acá, que este es el valor que viene acá, 0,01. Muy bien. Entonces, ubiquémonos en la tabla de Z con el valor estadístico y la tiene por ahí a mano usted, que yo sí no la tengo aquí a mano. Mm, Ya Y, la, ya la busco, y, profe. y vamos a buscar el Z teórico con ese nivel de significación. Eh, es el de 3.41. 3 punto- Nos tiene que dar aproximadamente 2,33, creo. Ahí cualquier cosa lo chequea, ¿verdad? Bueno, ya me perdí un toque. ¿Puedo volver a explicar esta parte? Sí, ya me perdí. Recuerde que ya tenemos el Z calculado, que es de acuerdo a lo que me dice el problema, Ujú. ¿verdad? Y entonces aquí el alfa es 0,001 y para buscarlo en la tabla, ¿qué teníamos que hacer? Es que aquí no, Hace un no tengo momento. la tablita a mano. Usted no la tiene a mano ahí. Sí, ya tengo, ahora es que tengo la de la parte izquierda, no la de la derecha. Ok. Está más abajito. Aquí más adelante viene la explicación. Entonces, tenemos el Z calculado del Z teórico. El teórico es lo que me da la tabla, ¿verdad? Que es 0,01, que sería
2,98 y teníamos que buscar y aproximadamente nos da 2,33, que es lo que estaría haciendo acá. Entonces, cuando es el alfa es al 5%, lo que está en la región hacia la derecha se rechaza y menos 1,96 se rechaza también. Y lo que está en el centro de la campana de Gauss es la aceptación, ¿verdad? Era aquí donde quería llegar. Si nosotros tenemos la formulita, ¿verdad? Y tenemos el Z teórico y el Z calculado, tenemos que llegar a la conclusión, es que vamos acá, eso son hipótesis. Cuando el Z teórico es mayor, cuando el Z teórico es mayor, o el Z, perdón, el Z calculado es mayor, se acepta la hipótesis nula. Y cuando el Z calculado es menor, se rechaza. Entonces, eso es lo que queríamos, lo que quería ver. Entonces, vamos a hacerlo acá. El valor absoluto de Z calculado, valor absoluto es por si me dan valores negativos. Nos dio 3,41. Es mayor el Z teórico, que nos da 2,33. Eso más adelante nos vamos a ver. Aquí salió el ejemplo, entonces, eso me indica que se rechaza la hipótesis nula. Entonces, rechazamos, rechazo, rechazo, o se rechaza la hipótesis nula. Caso contrario, si el Z calculado es menor que el Z teórico, se acepta la hipótesis nula. Entonces, ¿qué tendría que decir aquí para dar respuesta a este problema? Leyendo el problema, los hombres de la misma posición tienen ganancias semanales promedio más alta que las mujeres. Entonces, si rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que sí, que los hombres tienen que una ganancia semanal promedio mayor que las mujeres. ¿Me expliqué bien? Sí, ¿Segura? es como si, sí, es como si estuviésemos haciendo como opuesto a la respuesta de la pregunta. Correcto. Pero esto es importante. Aquí, si el Z calculado, es decir, de la información que me da el enunciado del problema, es mayor que el Z teórico, que nos da 3. Lástima que se me fue la tablita para Es como- calcularla. Entonces, estaríamos hablando de que la hipótesis nula se rechaza, que indica que el promedio son iguales. Y no, no son iguales. El hombre gana más o el promedio es más alto que el de las mujeres en ganancia semanal. Si hubiese dado menor, estaría en la parte del centro, en la parte de aceptación, digamos. Correcto, correcto. Ahora bien, dice acá, bueno, el ejemplo de los valores críticos, cuando es del 5%, era 0,05, que es del 0,95%, y que si lo buscamos en la tabla nos daría 1,96. Estaríamos hablando de esta zona de la derecha y esta zona de la izquierda. Es más que todo eso de lo que nos quiere decir. La prueba de dos colas, recuerde que cuando la prueba de dos colas
es cuando se indica que es diferente la hipótesis alternativa. De una cola es cuando es menor o mayor. Y cuando es de dos colas, es diferente. Dice que para las pruebas de una cola, busque la palabra direccionales como mayor o menor, más bajo, más alto. Si es de dos colas, se desea detectar desviaciones mayores o menores. Entonces la hipótesis alternativa es de dos colas. Entonces es diferente, ¿verdad? Entonces, por eso se dice de esa manera. O se plantea de esa manera. Aquí viene lo general de la prueba de hipótesis, cuando son grandes, se determina la hipótesis nula, que me dice que la hipótesis de la muestra es igual a la hipótesis de la población. La alternativa si es mayor o menor de una cola. Y la alternativa cuando es diferente quiere decir que es de dos colas. Tiene la formulita, el estadístico de prueba, región de rechazo. Si el Z calculado es mayor que el Z teórico, o cuando es, ¿qué dice acá? La hipótesis alternativa es menor, entonces quiere decir que estaría cayendo en la región, por lo tanto se rechaza, ¿verdad? Y acá, la prueba de dos colas, cuando el Z es mayor, entonces también se rechaza porque estaría cayendo en la región que está como en celeste. Esos son los errores de las hipótesis, ¿verdad? Me piden acá pruebas de hipótesis, tipos de errores, tipos de error 1, tipo de error 2. Yo lo tengo acá más adelante, para ahorita nos devolvemos aquí a este. Dice que al hacer conclusiones acerca de una o más poblaciones con la información de la muestra se pueden cometer errores. En pruebas de hipótesis de estadística inferencial se tienen las siguientes o los posibles errores. Error tipo 1, que se rechaza la hipótesis nula cuando en realidad la hipótesis nula es cierta. Error tipo 2, se rechaza la hipótesis nula cuando en realidad la hipótesis nula, o no se rechaza la hipótesis nula cuando en realidad la hipótesis nula es falsa. Generalmente tiene los siguientes cuadros de posibles errores. Entonces aquí viene ya la teoría. Dice, hipótesis nula, dice el investigador, no se rechaza la hipótesis nula. Dice que si no se rechaza, la hipótesis nula es verdadera. Decisión correcta. Pero que aquí dice, se rechaza la hipótesis nula, pero la hipótesis nula es verdadera, entonces es de error tipo 1. ¿Qué sucede ahí? Bueno, que podemos tomar en algunos casos valores donde me dé que la hipótesis nula se rechace, pero realmente la hipótesis nula es verdadera, hay que aceptarla. Entonces, o segundo caso, dice que cuando la hipótesis nula es falsa, no se rechaza la hipótesis nula, error de tipo 2. Y si se rechaza, decisión correcta. Entonces, esta tablita es muy importante. Y más el comentario que dice aquí, en retrospectiva, el investigador no puede estudiar cada elemento o individuo de la población. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se presente dos clases de errores. Error tipo 1, en el que se rechaza la hipótesis nula cuando en realidad debe ser aceptada. Y un error tipo 2, en el caso que se acepte la hipótesis nula cuando en realidad debe ser rechazada. Con frecuencia se hacen referencias de probabilidades de cometer esos dos tipos o posibles errores como alfa
y beta. Alfa, la probabilidad de cometer error tipo 1 y beta, la probabilidad de cometer error tipo 2. Entonces, vamos aquí al ejemplo anterior. Dice, una empresa fabrica bombillos. Cada bombillo tiene una vida esperada de 1000 horas. Una vida esperada de 1000 horas. Pero algunos clientes se han quejado de que los bombillos se queman antes de las 1000 horas. Antes. Entonces, menor, ¿verdad? La gerencia decide tomar una muestra y probar la hipótesis nula de que los bombillos tienen una vida media de 1000 horas. Entonces, la vida media sería el promedio de 1000 horas, contra la hipótesis alternativa de que la vida media de los bombillos es menor de dicha especificación. ¿Cómo podría darse de que la significación de que significan los errores tipo 1 y tipo 2 de esta situación? Bueno, ahí podríamos decir que la situación de un error tipo 1 es en el proceso de la producción de la empresa está bien controlado. Es decir, que el proceso de producción es muy minucioso y controlado. Y la vida y la media de los bombillos es correcta, es de 1000 horas. Pero en una muestra usada, una muestra aleatoria que se pueda usar, que la prueba de hipótesis seleccionada por cuestión al azar, muchos bombillos con la vida media inferior a 1000 horas. Es decir, se tomaron muchos bombillos menores a las 1000 horas, por lo que se rechaza la hipótesis que nula de que la media de los bombillos es menor. Si yo tomo muchos bombillos que son menores a 1000 horas, entonces quiere decir que la hipótesis nula se va a rechazar. Entonces tendríamos un error tipo 1, donde la media de los bombillos sí es 1000 horas, pero se toma una decisión errónea. Dice acá, a pesar de que de que es verdadera, en este caso, error tipo 1, este error llevaría a la empresa a tratar de mejorar la producción de los bombillos o la durabilidad de los bombillos. Entonces, ¿qué es el cuidado que tengo que tener acá? Que el tipo de muestra que yo escoja. Si yo tomo una muestra de que los bombillos son menores ¿a quién? A 1000 horas, va a suceder que los bombillos van a cumplir o van a contradecir la hipótesis que nula, que es la media, que serían 1000 horas, y entonces estaríamos cometiendo un error tipo 1, que es que tengo que hacer, que rechazo la hipótesis nula, pero es donde tengo que aceptarla. Pero no la acepto, ¿por qué? Porque estoy tomando que los bombillos son menores a 1000 horas. Y aquí, ¿y cómo se puede dar un error tipo 2? Dice que el proceso de producción de la empresa no está controlado. Vea lo importante. El promedio de la empresa, la producción de la empresa no está controlado, por lo que definitivamente la vida media de las bombillas es inferior a 1000 horas, como han indicado los clientes que se han quejado. Por la muestra, por cuestión de al azar, se seleccionan muchos bombillos con una media cercana a las 1000 horas, por lo que se rechaza la hipótesis nula a pesar de que sea falsa. En este Y sí, caso, el error tipo 2 es un error que llevaría a la empresa a no mejorar la producción de los bombillos. Entonces, es importante que para que sea un error tipo 1, la producción tiene que ser muy controlada y tomar valores menores. Entonces,
Sí, se sí. rechaza la hipótesis nula, que la media es de 1000 bombillos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Mejorar la producción de los bombillos para que se acerque a la media, que es de 1000 horas. Y el error de tipo 2, tenemos que indicar que el proceso no está controlado, entonces se toman valores que pueden ser muy cercanos a la media. Entonces, ¿qué va a entender el dueño de la empresa? Que están muy cercanos a la media, entonces va a ser el promedio de 1000 horas. Entonces, no se va a mejorar la producción. Entonces, quiere decir que se rechaza o se acepta, perdón, la hipótesis nula siendo falsa. Entonces sería un error tipo 2. Y Más si o menos, eso es nosotros, pura teoría. y si Eso tiene nosotros que debemos de seleccionar solamente un tipo, no sé, digamos que tal vez en algún ejercicio nos soliciten seleccionar un tipo de error, ya sea el uno o el dos. correcto. Y ahí usted tiene que decir que el proceso es muy controlado. Entonces, al ser muy controlado, entonces van a tomar valores menores, ¿verdad? Antes, como dicen, antes de Mm. las 1000 horas. Entonces, al ser menores, entonces quiere decir que ¿qué? Que se va que se va a rechazar la hipótesis nula, que es el promedio va a ser de 1000 horas. Entonces, ¿qué le indica a la empresa? Que va a tener que mejorar la producción, la durabilidad de las bombillas, que se aproximen a la media de 1000 horas. Sí, Ese porque es no se va error a tipo acercar a uno. lo esperado. Exactamente. El error tipo 2, tenemos que indicar que el proceso no es muy controlado. Al hacer no es muy controlado, entonces se va a acercar muy, lo de las bombillas, la duración de las bombillas se va a acercar mucho a la media. Entonces se va a aceptar la hipótesis nula siendo falsa. Entonces daría un error tipo 2. ¿Estamos? Sí. Es pura teoría aquí. Y aquí viene al hacer conclusiones acerca de una o más poblaciones con la información de una muestra, se pueden cometer errores. En una prueba de hipótesis de estadística diferencial se tienen las siguientes hipótesis. Se rechaza la hipótesis nula cuando en realidad esta es cierta. Eso fue en el caso de que se van a tomar muestras menores a a la media, que era 1000 horas. Entonces se rechaza la hipótesis nula siendo verdadera. Entonces, ¿qué hacía la empresa? Va a producir, va a tener un control más estricto de la producción, de tal manera que se acerque más a a la media de 1000 horas. Y no se rechaza la hipótesis nula cuando en realidad es falsa, es decir, si hay que rechazarla, ¿verdad? Generalmente es error tipo 2. Esto es más que todo teoría y viene aquí las explicaciones que ya anteriormente le había enunciado. Dice un ejercicio acá. Dice, una empresa realiza un estudio de mercado con una muestra de 150 consumidores y se plantea probar la hipótesis de que menos del 30% de ellos compraría su producto, ¿verdad? Sería la hipótesis nula y la hipótesis alternativa? Entonces, vamos con la hipótesis nula, H sub Eh, 0. yo ¿Cuál sería la creería hipótesis alternativa? La nula, que perdón. la nora sería que, ¿cómo es que dice que la media, bueno, no sé si se usa media igual. La media es menor o igual a 0,30. Bueno, Aquí vamos a 0,30 hablar de del la pro. probabilidad, del Ah, bueno, de probabilístico, la pro. ¿verdad? Ah, Que sí, es un no había porcentaje. leído que decías probabilidad, sí. Entonces, que Ajá, la probabilidad es menor o igual a 0,3. ok. O decimos Aquí que es sería igual. Es que igual. es como dice al menos, entonces no sabría Sí. si. Primero tengo que definir la nula. La nula siempre va a ser igual, ¿verdad? Al 30%, que es 0,3.
¿verdad? La hipótesis alternativa, que es la que me indica ahí, el enunciado, el H sub 1, dos puntitos, Ahora el sí es que producto, ¿verdad? sea Subproducto tiene que ser que al menos, ajá, entonces al menos sería que, menor o igual. ¿no? Al menos, el menos, entonces de ahí para Ah, dónde? ok. Hacia arriba, Mayor, ¿verdad? sí, Entonces mayor mayor, a 0.3. 0,3. ¿Estamos claros? Hay que tener cuidado Sí. con esa redacción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos definir el error tipo 1 y el error tipo 2? Em, el tipo uno era rechazar la nula, bueno, la hipótesis nula cuando en realidad era verdadera. Era así. Ajá. Entonces, podemos decir que la demanda del producto efectivamente fuera del 30%, ¿verdad? Sí, sí, que la empresa podría alcanzar el producto pensando en que van a aceptarlo de buena forma, pero en realidad no va a ser cierto. Más o Ajá. Se, menos. se rechaza la hipótesis nula siendo verdadera, ¿verdad? Ujú. Estamos. Por tanto, la empresa hace planes agresivos para que la demanda sea mayor. Sí. Pero en realidad no van a alcanzar el 30%. Correcto, pero van a vender menos. Correcto, muy bien. Y ahora, para que sea tipo 2, La tipo 2 nos decía que era no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. correcto, cuando en realidad Eh, es falsa. ¿Qué entenderíamos por eso? Entonces, que la empresa podría no alcanzar el 30% y estarían perdiendo una buena oportunidad de venta. correcto, el negocio sería mayor. Excelente, muy bien, muy bien. En otras palabras, pero es correcto. Muy bien. Bueno, ese es del mismo bombillos, ¿verdad? Que habíamos hecho anteriormente, que lo vamos a retomar acá para hacerlo. Y eso va a depender de, de la hipótesis, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería nuestra hipótesis nula? La hipótesis nula aquí era que la media era igual a 1000 horas. Correcto. Dice, una empresa fabrica bombillos. Cada bombillo tiene una vida esperada de 1000 horas, pero algunos clientes se han quejado de que los bombillos se queman antes de las 1000 horas. La gerencia decide tomar una muestra de 50 bombillos y desea probar que los bombillos tienen una vida media igual a 1000 horas. La media obtenida a partir de la muestra es menor, 970 horas. Se reconoce que la desviación estándar es 60 horas. Determine el nivel de significación a un nivel de significación al 5% si la media poblacional de estos bombillos es efectivamente 1000 horas. Entonces, comenzamos acá y definimos la hipótesis. No quiere escribirme. Muy bien. Entonces, la hipótesis nula. ¿Cuál sería nuestra hipótesis nula? Que la media es igual a 1000 horas. La media es igual
a 1000 horas. Horas. A veces nos olvida las unidades, ¿verdad? La hipótesis alternativa, Que la media es menor a 1000 horas. correcto. A 1000 horas. Ahora sí, ¿qué teníamos que hacer? Encontrar el El Z calculado era, que lo Z llamaban. calculado. Muy bien. Nuestra Z calculado, En ese caso serían entonces sería ¿quién? eh, ¿Cuál sería era la media de la 970, muestra? eran 970, muy 970, bien. 970 menos 1000 entre, ya me perdí, 60, ¿Sí? 60 entre la raíz cuadrada de 50. Dice que la desviación estándar es de 60 entre Entre la raíz cuadrada de 50. la raíz cuadrada de 50. Ayúdeme con los Y valores. me dio un resultado de menos 3,54 redondeado. ¿O no lo redondeo? Ok. No, está bien así. Menos Menos 3,54. 3,54. Vamos. Ahora sí. ¿Qué conclusión llegaría ahí? Eh, Usando otra vez el de 5%, Cinco por queda ciento. Me dice que el alfa, la desviación o el nivel de significación, que es el 5%. otra vez quedaría por fuera. Al usar el valor absoluto del valor calculado con el valor que nos haya dado la vez anterior, que era el de 2,33. No, mentira. La otra nos había dado 3,41. 0,05, ¿verdad? Estamos. Y ahora ocuparíamos el Z de la tabla para compararlo. Ajá, entonces, ¿cómo sería? Y no tengo la tabla a mano. Pues si yo tampoco lo tengo aquí a mano. Ok, aquí podríamos verlo la próxima, si retomar el ejercicio el próximo jueves, porque como, no sé, se me fue la onda de determinar. Entonces, verificar si el Z calculado es mayor entre valor absoluto que el Z teórico. Entonces, aquí el Z calculado tenemos que compararlo con el Z teórico, ¿verdad? Y ahí sí llegamos a la conclusión, vamos, Sí, ¿verdad? Eh, vamos, ok, vamos a retomar un poquito esto acá con el GeoGebra. Mm, eh, media. Ok, podemos trabajarlo acá. Dice que la media es 1000, ¿verdad? sí.
Ok. La media de la muestra, 900, ¿qué? 70. 970. La, Eh, la desviación estándar era 60. 60. La Y población esa era era 1000. No, ¿cuánto era? La la, muestra de la muestra eran 50. 50. ¿Lo ve? Entonces, vea qué bonito con el GeoGebra. Entramos a la parte de probabilidad en estadística, despliego el menú y digo el test de una media. Le doy ahí, hipótesis, dice que la media es igual a 1000, ¿verdad? Ahora bien, ¿es menor o mayor? Era, era menor. Era menor, ¿verdad? Ahí está, el marco menor. La hipótesis alternativa es menor. Ahora sí, la media de la muestra era 970, es menor que 1000. La desviación 60, la muestra 50, y aquí nos da los valores. Vea que el valor esperado dice que la media, la muestra es de 50 y Z nos da menos 3,53, ¿verdad? Si lo queremos redondear, menos 3,54. Ahora, yo lo que hago es tomar este valor de P. Como no conozco el valor de Z teórico, yo me baso con el valor de P, el estadístico, el probabilístico, y lo comparo con el nivel de significación. ¿Me estoy dando a entender? Sí, Entonces, el valor de P que me da álgebra. GeoGebra, el valor de P que me da GeoGebra, el valor de P que me da GeoGebra es 0,0, creo que eran 3 ceros, vamos a ver, Yo creí que eran 4, creo. 3 Ah, no, sí, ceros, tres. Sí, 0,00 3 0. después de la coma, 0,2. Entonces aquí sí yo sé que si P es mayor que alfa, esto se acepta. Se acepta. Pero en realidad es menor. Ajá. Se acepta la hipótesis que Nula. nula. Y si P es menor el nivel de significancia, se rechaza o no se acepta. No se acepta. Entonces, en este caso, se rechaza bueno, no se acepta la hipótesis nula. Correcto. Ve, a mí me gusta más trabajar por este lado y apoyándome Bien. con GeoGebra. Sí, si usamos GeoGebra es mucho más directo y más rápido. Correcto. Estamos. Profe, yo en el examen bueno, en el siguiente examen podríamos usar GeoGebra como para responder este tipo de ejercicios. Claro, recuerde que yo les dije que ustedes podían utilizar GeoGebra en el examen anterior y ustedes pueden utilizarlo. Y vea Ok. cómo lo trabajamos, veo qué sencillo. Sí, es que ¿Eh? es muchísimo más rápido. Nos vamos a Digamos que probabilidad, si podemos cortar, tenemos, a pegarle un pantallazo y pegarlo sí, ahí. si es que si tenemos Ahí, presente cuál es la nula, cuál es la alternativa y todos los datos, ajá.
Siempre y cuando estén bien acomodados, entonces vamos a Ajá. poder resolverlo Y más rápido. entonces, la parte teórica usted la puede hacer, digámoslo así, digamos, viene acá, eso la parte teórica, puede utilizar la formulita y dice que Z es tanto, y ya ahí puede llegar a la conclusión y le pega un pantallazo a GeoGebra y lo respalda acá. Ok. Es que es aprovechando las herramientas. Sí, es que yo no usé pues, GeoGebra en el primer examen, seguro también por eso duraba tanto. Ah, es por eso, porque GeoGebra, vio que muchos terminaron muy rápido, Sí, y eso sé que ellos trabajaron con GeoGebra, sí, porque yo me quedé asombrada la velocidad con la que ¿sí? terminaron. Sí, yo todo lo hice a mano, entonces voy a durar Correcto. más. Estamos. Sí, Muy bien. Entonces, en este caso, la respuesta sería que se rechaza, ¿verdad? No se acepta la hipótesis nula. ¿Qué me indica la hipótesis nula? Que las medias son iguales, entonces quiere decir que las medias, la duración de las bombillas es realmente que menor a 1000 horas. sí, la empresa tiene que mejorar, entonces. Correcto. Continuemos. Ok. No me diga que ya no quiere trabajar más. Vea, Yo creo que el lápiz se cansa cuando llegamos a las 7:30, porque casi siempre pasa esa casi hora. siempre como a esta hora, ¿verdad? Sí. Bueno, me quedan un par de ejemplitos y vea que es el colmo, que no. Vea, Yo creo muevo que y no quiere avanzar. vamos a poner que una hipótesis nula en este caso es que la media es hasta las 7:30 y que la alternativa es menor a las 7:30. Es correcto. Muy bien. Eh, Me queda un par de ejercicios ahí de proporción, ya cuando las poblaciones son muy grandes, ¿verdad? Y que son con proporción. Entonces, de ahí será dejarlo hasta acá, ¿verdad? Y trabajarlo el próximo jueves lo restante con un par de ejercicios más y aplicando más GeoGebra. Vamos a utilizar más GeoGebra. Y la parte de Estamos bien. proporción, va a ver que es muy sencilla, muy linda, y la vamos a utilizar con GeoGebra. Vamos a ver el ejemplito. Eh, Vea que aquí cuando yo en la parte estadística despliego con test de una media, y vea que aquí me indica test de Z a una proporción. Entonces, un ejemplo que estaba revisando yo ahí, me decía que la hipótesis nula, el valor de P, que es la proporción, es, vamos a verlo por acá, es de un 20%. Entonces yo coloco acá, el 20% es 0,2, ¿verdad? O 0,20. Estamos. Voy a leerlo para que lo vea. Dice, pruebe que la aseveración de la proporción de adultos que realizaron algún tipo de ejercicio físico al menos una vez durante la semana pasada es menor al 20%. Si se tomó una muestra de 1200, entonces, de los cuales 215 dicen, se tomó una muestra, de los 1200, la muestra fue de 215, ¿verdad? Y dicen que realizaron una actividad física a la semana al 0,1%. Entonces, se toma una población de 215, la muestra dice que
es de 1200, ¿verdad? Estamos. Entonces, repito, me dice que la hipótesis nula me dan que la proporción, ahí el enunciado se lo va a decir así, la proporción es de 0, o de 20%. Dice, la proporción de adultos, dice, la proporción de adultos que realizaron algún tipo de ejercicio físico al menos una vez la semana pasada es menor. Entonces, es menor, sería la hipótesis alternativa del 20%. Entonces, esta sería nuestra hipótesis nula. P es 20%, que sería 0,2. Es menor, sería la hipótesis alternativa. Ahora, se utilizó una muestra. ¿De cuánto? De 215. Ese va a ser nuestro éxito. Eso va a ser lo que de los 1200 solo tomamos 215. La población total dice que es 1200. Y ve aquí ya nos da. El valor de Z es menos 1,8042. Y el valor de P, el probabilístico, es de 0,35. Y me dice que es un nivel de significancia del 1%, que sería 0,1. Entonces, P es 0,0356 y el estadístico es 0,01. ¿Quién es mayor? ¿0,01 o 0,03? 0,03. Entonces, 0,03 es mayor, ¿verdad? Ujú. Entonces, en este Entonces, caso sí se aceptaría, digamos. se aceptaría la hipótesis nula. ¿Ve qué sencillo? Sí. Con Y GeoGebra yo este creo es, que nos soluciona la vida. ¿lo ve? Ya vamos utilizando la herramienta GeoGebra y nos ayuda a montones. Ya le expliqué la parte teórica con la formulita, que es una formulita que viene con respecto a P, que sería el Z es igual al X, que sería la muestra menos la población por la probabilidad o la proporción, que la proporción sería una razón, que sería el 20%, que sería 0,2 entre la raíz cuadrada de la total de la muestra por la proporción de éxito y por la proporción de fracaso, que sería lo que falta al 100%, que sería 0,8. Y eso nos estaría dando menos 1,80. Entonces nos estaría dando esta parte. Y ve qué sencillo. Eso lo vamos a ver la próxima clase, ya que ahora no me dejó. Vamos a ver si me deja. No, ya ya se enojó. Yo creo que las tutorías van a empezar a las 5 para que ya las 7:30 dejen funcionar. Sí. Bueno, entonces está claro la herramienta GeoGebra para cuando el Z del el test de una muestra, que fue el que hicimos antes, para 1000 bombillos, y después de proporción, cuando es proporción me da porcentajes. Ese sería el valor de P. Entonces, al darme 20%, entonces es 0,2 la hipótesis nula. ¿Estamos? Sí, Bueno, entonces, de mi parte sería todo. Voy a terminar la grabación.